hablar de las protestas que se ha suscitado el hecho de que la Cámara de Diputados de ese país aprobase un proyecto de ley que limitaría el reconocimiento de tierras ancestrales indígenas. Se trata de la Ley 490, conocida también como marco temporal, que reconocería como reservas indígenas únicamente esos territorios que están ocupados desde 1988, cuando se aprobó la Constitución. Y esto ha hecho que detractores de esta medida planifiquen protestas a las afueras del Congreso en Brasilia, para entender qué impacto tiene esta ley y cómo puede esto además afectar quizás la imagen que tiene Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Tenemos precisamente a Paolo Manso en línea telefónica. Paolo, es un gusto inmenso conversar contigo. Bienvenido a Zona Éxitos. No, es un gusto hablar contigo, Gila, y con toda la audiencia. ¿Qué cambia esta ley, este proyecto de ley que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados? Bueno, cambia, sí, va a ser aprobado también por el Senado, cambia mucho por los indígenas, porque prácticamente esa ley que aquí se la conoce de marco temporal, impone a los indígenas que demuestren que el día que fue siglada la Constitución brasileña, que fue en el 5 de octubre de 1988, los pueblos indígenas que no puedan demostrar que vivían físicamente en sus tierras, prácticamente dejarán de tener sus derechos sobre ellas, sobre esas mismas tierras. Y eso, por supuesto, es difícil para hacer porque muchos son ni contactados, muchos están en el medio de la floresta y no había Polaroid, no había, y tampoco hay todavía hoy en la tierra indígenas certificado de propiedad. Así que es una ley realmente muy discutida. Y los pobres indígenas, que son 900.000 según el último censo, fue una derrota rotunda e inacreditable, inclusive porque llegó con, justamente como tú decías, las consecuencias sobre Lula. A nivel internacional, claro, el Congreso, sabemos que Lula no tenía mayoría, pero para gobernar creó una coalición de unos 9 partidos. Lo que pasa es que todos los miembros del Partido Socialdemócrata, el PSD, el Movimiento Democrático Brasileño, el MDB, la Unión Brasil, votaron a favor de ese marco temporal que lee de los derechos indígenas y además, claro, de la oposición de Bolsonaro, aparte un único miembro del partido de Bolsonaro, el Partido Liberal, que se llama Antonio Carlos Rodríguez, que como que tiene la abuela indígena, él votó en contra. Y dijo, lo voto en contra por respeto a mis orígenes indígenas, no puedo votar contra mis ancestros. Bueno, aparte pero ¿entendiste cómo fue el tema? El tema es que esa ley fue propuesta y empujada por lo que se llama acá de agronegocio, el agrobusiness, la bancada ruralista, y va en contra de todo lo que Lula dijo en campaña, dijo a la COP27, dijo a Biden, y además es una contradicción justamente con el hecho que él creó justamente un ministerio de los pueblos indígenas, teniendo una ministra indígena del Partido Socialismo y Libertad, la Sonia Guajajara, que justamente junto a la otra ministra afectada del medio ambiente, Marina Silva, fueron muy duras estas dos ministras
hoy en día. Y Pablo, por eso que hubo los protestos que tú decías de unos pobres indígenas que aquí en San Pablo ayer hubo 100 indígenas, la mayoría eran mujeres, viejos, muchos niños que bloquearon una autopista de los bandeirantes, como las llaman aquí, intervino la policía militar, desató gas lacrimogéneos y balas de goma, de borracha, y lo despidieron. Ahora hay en ese momento otros protestos, mas los indígenas son pocos, ese sí. es el problema de Que ellos. justamente sobre eso te iba a comentar, porque el proyecto de ley ahora tendrá que ser aprobado por el Senado, como nos decías, y explicando cómo se formula este proyecto, que incluso ya se convierte en una de las primeras promesas incumplidas de la campaña de Lula. ¿Qué posibilidades tienen estos indígenas, que son un grupo minoritario, que está incluso en desventaja para poder probar que habitaban territorios y no verse afectados por esta ley, de hacer que esto no pase? ¿Tienen la fuerza, la capacidad de generar conflictividad social para ejercer presión, o no habrá nada que hacer? Los indígenas para ejercer esa presión, pobrecitos, siempre fueron desde que llegaron los colonos, sobre todo españoles, porque aquí en la área portuguesa lo trataron, se mezclaron mucho más, mataron mucho menos. Mas en fin, te digo que la esperanza mayor no es la movilización porque no tienen tropas, no son ideologizados como en partidos, sí, la mayoría puede ser quizás progresista, pero no es la cultura indígena eso de derecha izquierda. Uh-huh. La esperanza única que tienen, a mi ver, por mi análisis, es la Corte Suprema, el Supremo Tribunal Federal, que justo la semana que viene retoma un juicio justamente conectado a una reserva y que podría quizás declarar la inconstitucionalidad de esa ley, así llamado marco temporal. Es lo que esperan algunos, pero es siempre triste cuando hay que, digamos, confiar en un poder independiente con respecto al legislativo, que es el judiciario. Y además no es para nada cierto que eso ocurra, porque, repito, los intereses que están atrás de esta ley, del agronegocio, de la minería sobre todo. Ayer, mira, salió un informe muy preciso y muy preocupante de la mayor institución de pesquisa médica, investigación médica de América Latina, la Fundación Osvaldo Cruz, la Fiocruz de Río de Janeiro, que analizó en 6 estados de la Amazonia de Brasil los peces. Bueno, te comento que los peces de la Amazonía están contaminados por niveles de mercurio superiores al límite aceptable por garantizar la salud humana. Quiere decir que los buscadores de oro en los ríos brasileños, en la Amazonía, que solo los indios de hecho saben respetar por ser su Pachamama, su madre tierra, están poluendo tanto, destruyendo tanto los ríos, que los peces analizados por la Fiocruz resultan con tanto mercurio que es perjudicial para la salud humana. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que continúa más que antes, a pesar de la palabra, a pesar de las operaciones contra los garimpeiros, como llaman acá los buscadores de oro en la región de cerca de Venezuela, de Roraima, cuando comenzó el gobierno de Lula, pero evidentemente ese mercurio continúa y aumenta cada día más. Sí, y Eso es además preocupante. Vamos a corre ver aguas si la abajo. Corte Suprema consigue parar esa ley que realmente es muy triste para los indígenas brasileños. Sí. Oye, Pablo, muchísimas gracias por haberte tomado los minutos de conversar con nosotros sobre este marco temporal o la ley 490, que reconocería como reservas indígenas solamente aquellos territorios que puedan demostradamente
garantizar que habían sido ocupados desde 1988, cuando se aprobó la Constitución en ese país, y ha suscitado protestas, incluso ha sido calificado no solo como una ley que amenaza la vida de las comunidades indígenas, sino también la de los ecosistemas, precisamente por eso que has comentado, toda la agroindustria que está detrás de la promulgación de una ley como esta, incluso de la minería, y que honestamente está afectando a esos territorios y también a los que están aguas abajo, porque toda esa contaminación con mercurio se mantiene en esas aguas, afectando también esa fauna, que es el alimento también de otras comunidades más allá en la Amazonía. Paulo Manso es periodista internacional, además especialista y director de Latin American Insider, conversando con nosotros. 3:48 de la tarde, escuchamos música.